Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy es un día especial, Señor. Todos los días son especiales cuando nos acercamos a ti, mi Dios. Y hoy te hemos adorado, nos hemos arrepentido, Señor, de cosas malas que hacemos de repente. Señor, pero hemos confiado en ti, Padre, en tu sacrificio que nos ha hecho justos, Señor, delante de Dios. Padre, gracias te damos porque ya lo has planeado así, mi Dios. Y en tu plan divino has creado familias para poder ayudarnos. Primero, familias aquí en la carne, Padre, que salen de esta institución que tú has creado, el matrimonio. Y después en esta familia espiritual a la cual hoy nos hemos reunido en esta congregación, mi Dios. Bendice cada una de estas almas que aquí se encuentran para que tú sigas guiando en su familia y en esta congregación, en esta familia espiritual, a estas vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La prédica se titula El fundamento de la familia, el matrimonio, parte 1. Y la palabra de Dios nos lleva a Mateo capítulo 19, versículo 3, en la Reina Valera contemporánea. Mateo capítulo 19, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces se les acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Él, Jesús, les respondió: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser, dice esta traducción. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Amén. Sin dudas, la institución del matrimonio es una de los que está más atacada hoy en día. Yo no tengo que comentar mucho sobre eso, pero todos lo vivimos, todos lo sabemos. Algunos dicen que esta institución que ya sabemos que Dios la creó, está en peligro de extinción. Y realmente no hay que ser un genio, ¿no?, para saber y ver la decadencia del matrimonio en estas últimas décadas. No los quiero aburrir, pero yo me gustaría compartir con ustedes ciertas estadísticas para que respaldar un poco, ¿verdad?, lo que estamos diciendo con números, que algunos seguramente conocen, pero otros quizás no. Muchas jóvenes ahora prefieren estar sin casarse, ¿verdad? Nomás van creciendo y dicen, bueno, pues ahí tengo una muchacha, ahí tengo un muchacho, ay, me gusta, ay, me gustó. Y después andan, como le dicen aquí, cuando yo llegué a México en el 2002, yo siempre, entre comillas, en mi inocencia, ahora preguntaba, ¿ustedes son casados? No, pues no, vivimos en unión libre. Sí conoce ese término, ¿verdad? Y a mí me sorprendió, unión libre, como que se contradicen, ¿verdad? Estamos unidos libremente, o sea, cada quien la primera de cambios, la primera que me quedas mal, un poquito no me agrada algo, te huelen los pies, te roncas, yo qué sé, lo que venga, libremente me separo de ti. Es una unión sin compromisos, totalmente contrario a lo que es el matrimonio. Muchos dicen que prefieren así para no tener responsabilidades y no arriesgarse a un divorcio, porque los divorcios son muy dolorosos. Fíjense que cuando los jóvenes así razonan, ustedes, nosotros como padres, algunos como abuelo, tienen que saber tener una respuesta acertada, ¿verdad que sí? Una respuesta acertada es una respuesta bíblica, ¿verdad? Fíjense, sigamos con algunos datos.
El índice, fíjense, el índice de casamientos aquí en México, que es un país, vamos a decirlo así de esta manera, tradicionista, ¿verdad? Un poco que comparado con muchos países como de ejemplo de Europa, ¿verdad? Son más conservadores. México, estoy hablando de México, ¿verdad? Entonces, fíjense que el índice de casamientos ha caído drásticamente, dramáticamente. Según un artículo de la revista Forbes, fíjense, este es del 2020, es cuando empezamos la pandemia. Fíjense que el índice de casamientos cayó 24% en una sola década. En 10 años cayó un cuarto. ¿Qué creen que pasó luego de la pandemia? Estos índices se dispararon y bajaron cada vez más a doble dígito. De seguir así en unas pocas décadas, ya nadie se va a casar si seguimos este ritmo, ¿verdad? Incluso algunos expertos dicen que mucho menos tiempo. Y ahorita lo vamos a ver en números bien específicos. ¿Y qué pasa con los divorcios? Ya las estadísticas son terribles. Yo sé que en todo el mundo estamos mal, ¿verdad? Pero fíjense a nivel México, casi la mitad de los matrimonios en las ciudades grandes terminan en divorcio, en separación. En algunos municipios, fíjense, estuve buscando, algunos municipios, la tasa de divorcio supera el 70%. O sea, de 10, 7 o más se divorcian. Y esto ha alcanzado cifras como países europeos. Miren, si nos vamos a parecer a países europeos, pues vamos a en la economía, ¿verdad? No, en el índice de divorcio. España lidera ese índice, fíjese, los países, que es un país hispano, ¿verdad? El cual es dicen, madre patria. Ellos ya desde el 2013, 2014, estoy hablando hace 10 años, la tasa de divorcio era de arriba del 70%, mis hermanos. O sea, imagínense los jóvenes. ¿Para qué me caso? Si 7 de cada 10 se divorcian, ¿qué caso tiene? Mejor vivamos en unión libre. A la primera de cambios, a la primera que me haces, cada uno por su cuenta. Fíjense, a nivel más números, hoy los voy a aburrir un poquito con números, porque es necesario, mis hermanos, que entendamos que a veces decimos, el mundo anda mal, estamos viviendo los últimos tiempos, pero hay que ver por qué, mis hermanos. Y hay que ver, y las estadísticas, a veces nos preguntan, ¿verdad? Los incrédulos, ¿por qué dice que estamos viviendo los últimos tiempos? Si siempre las cosas así fueron, la maldad siempre, la violencia ahí siempre estuvo. Sí, la maldad del hombre ahí siempre estuvo y está y estará hasta que el Señor regrese, ¿verdad? Pero mientras tanto, el Señor dice que esa maldad se va a aumentar. A nivel nacional, volviendo al tema de los matrimonios, a nivel nacional de México, casi 150,000. ¿Cuánto es el estadio acá de las Chivas? ¿Cuántos entran? A ver, futboleros. Nadie es futbolero. ¿Cuánto? 86,000. Bueno, 2 estadios casi. 2 estadios repletos. Llegaron a su fin, divorcio, solo en el 2021, hace 2 años, mis hermanos, antes de que termine la pandemia. De acuerdo a las estadísticas nupciales de la INEGI, conocen la INEGI, ¿verdad? El Instituto de Estadística, ¿verdad? Aquí de México. Entre el año 2000, fíjense, el año 2000 y el 2019, casi 20 años, casi 20 años de estadística, se han contabilizado casi 2 millones de divorcios. 2 millones casi. Para ser exactos, 1,915,155. Fíjese. Respecto de ese total, 1,220,000, es decir, el 62%, se registraron en los últimos 10 años. O sea, la tendencia que es alcista.
se va acelerando. Cada vez hay más divorcios, mayor proporción de separaciones. Eso significa. Es importante, mis hermanos, destacar que en el periodo señalado no ha habido un solo año en donde no se incremente el número de divorcios. Cada año hay más divorcios. Aquí en México, no estoy hablando de Estados Unidos, que son más liberales, o los europeos, que son súper liberales. Ya saben a lo que refiero el término liberal, ¿verdad? Que son, si lo ponemos de una buena manera, extrovertidos, ¿verdad? Muy demasiado. Fíjense, son estadísticas tétricas, ¿verdad? Horribles. Si yo ahora fuese un joven de 20, 25 años, qué tétrico, ¿verdad? Veo esto y digo, ¿para qué me caso? Y yo sé que aquí muchos tienen hijos de esas edades, incluso más jóvenes, tenemos hijos poco más jóvenes. Y vemos estas estadísticas y sí, es como que asustan, ¿verdad? Sabemos, decimos, wow. Para el año, fíjense, voy a seguir con las aburridas estadísticas. Para el año 2030, ¿cuánto falta para el 2030? 7 años. ¿Cómo se pasa el tiempo? Así, ¿verdad? 7 años pasan volando. Pues 7 años son 2017, 2016. Pareciera ayer, ¿verdad que sí? Pero ya, 7 años, 2030, así se va a pasar. Pero fíjense, para dentro de 7 años, 2030, se podría llegar a una cifra de divorcios de 264,000 por año. Y en el 2040, dentro de 17 años, una cifra de 363,000 casos de divorcios. De forma que miren, si se fijan, de eso, 2030, la tasa de divorcio entonces estaría, fíjense, con esta proyección. ¿Entienden lo que es una proyección, verdad? Con los datos del pasado de estos últimos 20 años que les mostré, se proyecta para futuro. Si siguen las mismas tasas de crecimiento, en el 2030, en 7 años, en México, 62% de los matrimonios se divorciaría. 62%. Y en el 2040, adivine cuántas. 97% de los matrimonios se divorciaría en esta proyección. O sea, de 100, ¿cuántos matrimonios se divorciarían en el 2040 en 17 años? 97, no más 3 serían los que no se divorcian. O sea, ¿sí se da cuenta a lo que me refiero? Esta tendencia. Dentro de todo lo malo, podemos rescatar que en Jalisco, aquí en el estado donde vivimos, la tasa de divorcios es de las más bajas a nivel nacional. Gracias a Dios, ¿verdad? Entre comillas, solo un 10% de los matrimonios se divorcia aquí en Jalisco. Estas son estadísticas de hace 3 años. Obviamente ahora por ahí están más arriba o más probable, ¿verdad? Pero, aunque no tengamos cifras oficiales, y aquí está lo triste, podemos ver una tendencia nefasta, tremenda, horrible, en los últimos 5 a 7, 8 años. Es el uso de las aplicaciones para citas, como Tinder. ¿Quién conoce Tinder? No levante la mano, ¿eh? Está buenísimo. No, calma. El uso miren, yo les voy a decir, yo no tengo Tinder, ¿verdad? Pero sé qué es, porque cuando pues trabajaba y andaba, pues sí, conocía a mucha gente, todos traían. Y de repente un cliente se me ponía así, espérame. Y yo, algo importante va a ser el muchachón, ¿verdad? Un señor de pelo blanco, ¿verdad? Más mayor que yo. Y empieza, y se pone a reír. Y yo digo, que con la esposa estará. Qué bien que después de 40 años de matrimonio se ríe así, esté con secretitos con su esposa. Qué bonito se ve. Y después le pregunto, ¿qué dice su señora esposa, doña Marta? ¿Cómo anda? No, esta es una muchachita, fíjate. Esta está cerca. Y ahora, terminando contigo, me la voy a ir a encontrar. Qué tremendo, ¿verdad? Esto fue hace años, ¿eh?
Ahora está peor. Yo sé que este tipo de temas toca muchos corazones porque uno lo vive o conoce gente que lo vive y lo experimenta, pero Dios quiere confrontarnos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque nos ama. Dios nos quiere confrontar con la verdad. En México, 32.5 millones de usuarios de Internet han utilizado al menos una aplicación de estas para encontrar parejas. Tinder es la principal, me dijeron. Representa casi el 40% de los internautas. O sea, de los que usamos Internet, el 40% lo usa. ¿Cuántos usamos Internet aquí? A ver, todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso sí podemos levantar la mano, ¿verdad? Todos. El que no usa Internet, por favor, después pase aquí y le enseñamos, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas buenas el Internet también. Ahora, 40. De 100, 40 personas utiliza esa aplicación de los que utilizamos Internet. Según una firma que hace este tipo de estadísticas, pues ya dijimos que la aplicación más usada, que es Tinder, tiene una participación de casi el 50%. Esta consultora indica que el 34% de los usuarios de esta aplicación afirma que quiere, 34, o sea, uno de cada tres, afirma que quiere tener una relación formal por medio de esta aplicación. Mientras que casi un 30%, también casi uno de cada tres, un 27 punto tantos por ciento, utiliza estas plataformas de citas para tener un encuentro sexual casual. Y ese es el ejemplo de mi cliente, ¿verdad? Un señor, pues ya debe tener más de 60 y tantos, en esa época tenía 50 y tantos, pues parecía de 60 y tantos, la verdad. Por ahí andaba, con una chavita. El 42%, mis hermanos, escuchen estas estadísticas, son importantes para concientizarnos, porque siempre decimos, son los últimos tiempos, ya todo está horrible, pero a veces hay que entender cómo estamos, porque estamos horribles, es la verdad. Yo para ver toda esta estadística tuve que ver un montón de lugares y a mí me sorprendió, la verdad que a mí rebasó mis expectativas. Tremendo, horrible. El 42% de los usuarios de Tinder tiene pareja y busca ser infiel. A ver, jóvenes, ¿quién le gustaría tener este tipo de parejas? Obvio que nadie, ¿verdad? Los que no se casaron, ¿verdad? ¿Quién le gustaría? Nadie, ¿verdad? Pero casi la mitad anda en esto, buscando ser infiel. Ya tiene pareja, ya tiene a su esposa, ya tiene a su esposo, porque después, esta estadística también, es un poco más tendencioso con los hombres, ¿verdad? Pero la mujer avanza cada vez más en su adulterio. Es tremendo, es horrible, no quedan palabras sinceramente. Que el 40 y tantos por ciento de esas que ya están casados anden buscando en el Tinder y en otras aplicaciones pareja. Ay, no me gusta eso. ¿Y para qué te casas? Qué tremendo, ¿verdad? Fíjense, esta es la principal conclusión saca Global Web Index, una famosa consultora, saca este tipo de conclusiones. En 47,000 encuestados, o sea, no fue una encuesta, vamos a entrevistar a 100 personas, no, 47,000 personas alrededor del mundo arrojó este tipo de estadística, mis hermanos. Tiene un porcentaje, un margen de error bien pequeño. Fíjense, el estudio reveló entonces datos muy curiosos y tristes y curiosos, ¿verdad? En torno al adulterio. El 30% de los usuarios de Tinder usan la app y están casados. Un 12% se encuentra en una relación, o sea, de tipo unión libre, póngale, ¿no? Noviazgo, como le dicen en el mundo, noviazgo, entre comillas, ¿verdad? 30 más 12, 42, ahí está. Un 54% dice estar soltero, un 3% que está divorciado o en proceso de separación. Y todos buscan pareja formal, dijimos, o el otro 30%, ¿qué? Un encuentro casual sexual. Se trata, mis hermanos, de algo
esta sociedad está horrible, ¿verdad? Es una cuestión tremendamente, fíjense, la inmensa mayoría de la población, el 83%, ya voy a terminar con las estadísticas, yo sé que a muchos no les gustan las matemáticas, pero es importante a veces, ¿verdad? Que nos caiga el 20%. El 83%. ¿Sabe cuál es el 83%? De 100 personas, 83 personas. Es un montón. Cree que es posible serle fiel a una persona mientras esté saliendo con otra. Usted, o sea, ya ni de risa, ¿verdad? Está algo, ya uno pues dice, ¿cómo? ¿Y qué es fidelidad para esa persona? ¿Cuál es el concepto de fidelidad? Jóvenes, pregúntense primero ustedes mismos, ¿qué es fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Porque ahí en el mundo, miren, si son mujeres, 83% de esos hombres que se van a ver allá, de 100, o sea, casi seguro se van a ver uno de estos, dicen que pueden casarse con ustedes, pero estar con el Tinder, y tener encuentros sexuales aparte. Está todo bien, sigo siendo fiel a mi esposa porque no me he divorciado de ella, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo esto. Y con estas estadísticas, los jóvenes y los solteros no quieren saber nada del matrimonio, ¿verdad? Ahora, ¿el matrimonio es lo malo y lo que espanta o es la maldad del hombre? Es la maldad del hombre, ¿verdad? El matrimonio Dios lo creó santo, lo creó bueno, lo creó para beneficio ¿de quiénes? De nosotros, los seres humanos, su máxima creación. Tuve que exponerle tantos números y estadísticas para respaldar un poco de lo que hablamos siempre, ¿verdad? De que son los últimos tiempos, mis hermanos. Incluso quizás alguno haya vivido o pasado por este tipo de situaciones cuando no conocía a Dios, o incluso cuando empezaba sus primeros pasos. Y cuando siempre Dios lo transforma, pues empiezan muchos cambios en la vida, ¿verdad que sí? Y el marido o la mujer que no se transforma, pues ahí empiezan los conflictos, ¿verdad? La próxima semana veremos más sobre ese tema, ¿no? Hoy no nos toca eso, hoy vamos a ver los fundamentos, ¿verdad? Pero decir que uno es cristiano y decir que puede estar viviendo en esta sociedad que piensa de esa manera, ¿vieron? Que está adulterando, que están en fornicación y están haciendo cualquier desastre en sus vidas y decir, yo soy fiel. ¿Fiel a qué? A sus propias convicciones, ¿verdad? Pero no fiel a Dios. Menos fiel a la mujer o al hombre que Dios le dio. ¿Cuántos saben que el matrimonio Dios lo planea? Dios le encanta, ¿verdad? Como vieron que siempre aquí en México, pues en Corea siempre hay señoras casamenteras, le dicen, no sé, o sea, que están ahí tratando de enganchar a uno con otro siempre. Así son, en Corea, en mi país así es, y yo creo que aquí por ahí un poquito de eso hay también, ¿no? Entonces, pero Dios le gusta también, porque Él creó esta institución del casamiento, del matrimonio, para que dos sean uno, como lo leímos en Mateo 19. Y dos se ayuden. Dice en Eclesiastés que es mejor ser dos que uno, ¿verdad? Lo que vimos en matrimonio lo sabemos, lo entendemos. Porque a pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestras maldades y pecados, siempre dos es mejor que uno. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículo 26. Y vamos a ver que está claro que toda esta maldad, el resultado son estas estadísticas que mencionamos, mis hermanos. Toda esta maldad es causa ¿de qué? Del mal que mora ¿en dónde? En mí, en todos los seres humanos. Es el pecado que se aumenta, tanto se aumenta como en los días de Noé. Y en Lucas capítulo 17, versículo 26, voy a estar leyéndolo en la traducción viviente, dice así: cuando el Hijo del Hombre
regrese, ¿cuántos esperan su regreso? Amén. Será como en los días de Noé, dice aquí el Señor Jesús. Él dice, yo voy a regresar cuando los días que ustedes vivan sean como los de Noé. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, pues qué gracia, yo no creo que sé, ni había internet hace 2000 años. ¿Cómo voy a saber cómo son los días de Noé? Y dice el Señor, porque el Señor sí estuvo o no estuvo en los días de Noé. Claro que estuvo, ¿verdad? Y dice en el 27, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los que destruyó a todos. Y aquí fíjense, ¿qué dice que estaba haciendo la gente? Disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Y uno puede decir, hermano, pues ¿qué malo tiene que se casen? ¿Por qué dice aquí como algo negativo esto? Ahí dice se daban en casamiento, ¿verdad? Y sí es verdad, claro que no es malo, pero se daban en casamiento como lo acabamos de demostrar, de una manera trivial. ¿Sabe lo que es trivial? Liviana, ligera, no santa. A la primera, va y se acabó, va y rompo el papel, nos divorciamos. Eso era lo que se refiere, que se casaban de esa manera, porque andaban siempre en fiesta, como mis vecinos ayer, hasta las 5 de la mañana, fiesta en fiesta, gritando, emborrachándose, y yo me acordaba de este pasaje, ay Señor, ayúdalos. Siguen casados, esa es la trivialidad, que siguen casados, pero en adulterio, como ahora vimos, 83%. De 47,000 personas dicen que está bien, no estoy siéndole infiel porque sigo casado. Hágame usted el favor. También dice el Señor que esos días serán como los días de Lot. Y vamos al versículo 28. El mundo será como en los días de Lot, o sea, los últimos tiempos, ¿no? Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. ¿Todo eso es malo? No, ¿verdad que no? Ahora veremos, 29. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. ¿Se acuerdan que los ángeles lo agarraron así y dijeron, ven, vámonos, porque ya se viene el fuego? Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Recordemos que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran famosas porque eran ¿qué? Eran ciudades prósperas. Económicamente hablando, eran como ahora Nueva York, como París, Londres, incluso mi país, ahí en Tokio y Seúl, Corea, ¿verdad? Incluso aquí, como la Ciudad de México, es próspera. Uno va a México y qué ciudad tan grande, ¿verdad? Y está lleno, ahí en la calle Reforma, no sé si ahí fueron... Está muy bonito, ¿verdad? Lleno de edificios bien altos por todos lados. Ve la prosperidad, ¿verdad? Y también, fíjense, esas ciudades eran prósperas económicamente, pero también eran prósperas ¿en qué? En la perversión de las personas. Y esa perversión terminó haciendo que el nombre de Sodoma, la ciudad de Sodoma, en donde vivía Lot, se usara para hablar de sodomía. ¿Vieron? Sodomía viene de Sodoma, que son las prácticas homosexuales. De aquí se desprende el término sodomizar también. ¿Verdad que ahora la LGBTQ lo esconde bastante, verdad? Pero antes se usaba más, sodomizar, que es someter a alguien a una relación homosexual de una manera violenta, ¿verdad? O sea, generalmente conlleva violencia. Mire, hágale una marquita ahí a Lucas 17, donde estábamos, y vayamos rápido a Génesis capítulo 19. Génesis 19, versículo 4, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así, Génesis 19, 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, pero antes de que se acostaran, o sea, estamos hablando del contexto que es,
Los dos ángeles que estaban con el Señor, ¿verdad? Con Abraham, los mandó ¿a dónde? A la ciudad de Sodoma. ¿Para qué? Para sacar a Lot de ahí. Entonces llegaron los ángeles y Lot estaba en la puerta, porque era uno de los líderes de la ciudad y estaba a las puertas de la ciudad. Y cuando ve a los ángeles, va, se les postra y los recibe. Y los ángeles dicen, no, pues aquí me quedo durmiendo en la plaza. ¿Y qué dijo Lot? No, ¿cómo se te ocurre? No, te van a... Porque Lot sabía de la violencia, de la perversión que vivía en esa ciudad. Y agarró los hombres, que eran ángeles, pero se veían como hombres, ¿verdad? Entonces los agarró y los hospedó en su casa. Entonces, pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. O sea, los vieron a los ángeles entrar, ¿verdad? Que se paseaban ahí en la calle y dijeron, wow, qué guapos estos ángeles. Miren, güeritos, ojos celestes, musculosos. Pues, ay, la ropa bien chida, como dicen, ¿verdad? Entonces, todos los ángeles así, bien fornidos y los hombres, todos los hombres de la ciudad, órale. ¿Imagina? Porque es lo que vemos, ¿verdad? Porque cuando anocheció, todos los hombres de la ciudad rodearon la casa. Allí estaban todo el pueblo juntos, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínense, póngase, cuando lea la Biblia, mis hermanos, a veces hay que tener un poco de imaginación que Dios nos dio para ver esa situación tan horrible. Todos, desde el más joven, dice, hombres, está hablando de hombres, no mujeres, hombres. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los guapetones varones, ¿no? Que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, pues queremos tener relaciones sexuales, ¿verdad? Con ellos. ¿Te fijan? Qué perversión. Todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, querían sodomizar a estos dos ángeles que parecían hombres guapos, obviamente, bien vestidos, supongo. Imagínense qué horrible lugar para vivir. Ahí estaba Lot, ¿verdad? Lot estaba, dice después en Pedro, el apóstol, dice que estaba afligido, ¿verdad? De ver toda esa situación. Él se afligía, ¿verdad? Trataba de, dentro de lo que veía, hacer un poco para bien, ¿verdad? En esa ciudad tan perversa y mala. Fíjense, la maldad de aumento hasta niveles. Aquí estamos viendo, ¿verdad? En Génesis 19, la maldad en aumento hasta niveles de violencia y perversión extremadamente altos, muy altos, horriblemente altos. Así que como tal, podemos apreciar en este relato bíblico esa perversión desde el más joven hasta el más adulto. Y volvamos ahora a Lucas capítulo 17. Vayamos de vuelta a Lucas 17 y veamos otra vez versículo 29. Dice, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. A todos esos los destruyó. 30. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús regrese. Todo será como siempre, muchas veces es malentendido, mis hermanos. Todo será como siempre, o sea, todo estará bien, tranquilo, nada pasará. ¿Será así lo que entendemos de ese todo será como siempre? No significa que todo va a estar bien, que todo va a estar parecido, igual, sin problemas, y ¡zas! Llega de repente el día del Señor. No es así. Significa será todo como siempre, como venía dándose, significa. Como venía dándose, ¿cómo? La maldad, ¿en cómo? En franco aumento. El corazón de la gente enfriándose. La violencia rampante por todos lados. La inmoralidad y la perversión sexual aceptados como normales. No solo en las conciencias cauterizadas de las personas, sino legalmente aprobado, aceptado no solo a nivel cultural, o sea, está bien.
Se fijan ahí yo como en el YouTube ya aparecen las publicidades, ¿verdad? ¿Vieron la del chicle ese? La del chicle que aparece en bocas así grandes. Y dicen, no, mi hermano, o sea, puro de cosas homosexuales. ¿Por qué? ¿Por qué cree que aparece este tipo? Nos están indoctrinando. Quizás a usted y a mí no, pues ya nosotros tenemos nuestra carrera, ¿verdad? Pero a los jóvenes, a los que están en proceso de formación mental y del corazón. Aceptado esta inmoralidad y perversión a nivel cultural y a nivel de leyes gubernamentales. ¿Cuántos saben que el matrimonio gay, de identidad de género, todo este tipo de cosas ya se ha aceptado en algunos estados? Y creo a nivel nacional se ha aceptado, no, eso yo no lo supe bien. Creo que están en ese proceso, ¿verdad? Pero en varios estados ya lo han aceptado, incluyendo aquí creo también, ¿verdad? En Jalisco, ¿o no todavía? Creo que sí, ¿no? Entonces, vemos cómo eso va avanzando. ¿Se detendrá, mis hermanos? No. Eso es lo que significa será todo como siempre. ¿Cómo? Subiendo la maldad y la violencia y la perversión. Dicen que la generación Z, los centennials le llaman, todos los nacidos a fines de los 90 hasta el presente, hasta ahora. O sea, algunos dirán, yo estoy ahí, yo no estoy, yo quisiera estar, dirá alguno. Pero fíjense, casualidad, ¿verdad? La generación, a mí me resultó, hasta me llamó la atención cuando estaba estudiando esto. Me llamó la atención de que es la generación Z. ¿Cuántos conocen el abecedario? No miren para otro lado, Pues todos conocemos el abecedario, ¿verdad? ¿Y cuál es la última letra? La Z, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? Qué diosidencia, ¿verdad? Pero fíjense, esta generación, 48%, prácticamente la mitad se considera heterosexual. Un hombre, mujer, mujer, hombre, que es el menor porcentaje de heterosexuales de todas las generaciones. Menos de la mitad se considera heterosexual ya, de esa generación, la Z. La tendencia, ¿qué será? A la baja. Las parejas tradicionales cada vez serán menos y las parejas LGBTQ, y agréguele todas las letras que quieran, serán cada vez mayores. De hecho, hay una encuesta en donde se ve que si sacan a los de los nacidos en los años 90 y principios de los 2000, adivine, ¿aumenta o no la proporción de parejas LGBTQ? Aumenta. Es un proceso de indoctrinación. Indoctrinar es querer meterles una doctrina a los jóvenes a propósito. No es sin querer, mis hermanos. Si lo que ahora son niños crecen, ese porcentaje va a empeorar cada vez más. Eso es todo como siempre. Esa es la tendencia. Pero es más importante, mis hermanos, que nos volvamos a centrar en la palabra del Señor, ¿verdad? En lo que Jesús dijo. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo de esta manera, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo desde el 1. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo desde el 1, en la traducción viviente. Fíjense, dice así el apóstol Pablo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. En otra versión dice peligrosos. ¿Por qué serán difíciles o peligrosos para vivir? ¿Por qué? Versículo 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes,
se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Subraye eso último. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Será todo como siempre, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo confirma lo que dijo el Señor Jesús, que iba tanto en tendencia, que va aumentando, que estamos viviendo. Cuando yo leí esto, ¿cuántos en su ser interior dijeron, híjole, es lo que estamos viviendo? ¿Cuántos? Será todo como siempre, cuando leímos en Lucas 17:30, ¿verdad? A esto se refiere. Esto que Pablo profetiza hace 2000 años, que será el carácter de las personas en los últimos tiempos, antes del advenimiento, del regreso de nuestro Señor Jesús. Se burlarán de la palabra de Dios, nada les será sagrado, ni el nombre del Señor. Odiarán lo que es bueno y amarán lo que es malo. Buscarán el placer de su carne, los deseos de lo que ellos ven en el internet, en lugar de amar a Dios. ¿Qué nos mantiene, por ejemplo, volviendo a un caso práctico, alejados de la pornografía? ¿Qué nos mantiene alejados de la pornografía? Porque está a un clic, ¿verdad que sí? ¿Qué nos mantiene? Es gratis y está a un clic. ¿Qué nos mantiene alejados de la pornografía? El amar a Dios, el temor a Dios, el saber que Él ya mira mi corazón. Él mora aquí. ¿Y cómo voy a ver esa basura que denigra a la mujer y denigra el matrimonio? Ante tal ataque del diablo por medio de la manipulación de la cultura, es normal. En los últimos artículos, algunos quizás los veamos ahí en la reunión de jóvenes, en donde se habla de temas horribles que aquí en este púlpito me da vergüenza mencionar, pero se habla como normales, hasta en niños, cosas tremendas, como la pornografía. Le están diciendo a los niños que es normal. ¿Cómo queda la mente de la persona cuando ve mucha pornografía? Destruida. Y cuando se casa, destruye a la persona con quien se casa. Porque nomás ve eso. ¿Sí me entiende? Es hora de levantarse, mis hermanos amados. No tenemos que conformarnos a este mundo, como dice el apóstol en Romanos 12, y como hoy cantábamos. ¿Qué cantábamos? ¿Qué cantaba? O hacían, no me... este mundo. ¿Vamos a conformarnos a este mundo, mis hermanos? El Señor nos ha llamado a ser valientes. El cristiano es valiente en esencia. Es valiente porque va en contra de la corriente del mundo. Por amor al nombre de Dios, que es un nombre, sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo el Salvador, debemos de proteger a nuestras familias en esta guerra espiritual, especialmente a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. ¿Pero cómo? Muchos padres que son cristianos incluso, les cuesta hablar de estos temas con los hijos. Y los hijos empiezan a tomar doctrina, pensamiento. ¿De dónde? ¿De la Biblia? No, de las cosas del mundo, de lo que ven en las redes sociales y en el internet. Y no se sorprenda, padre, madre, abuela, abuelo, que dentro de unos años, cuando ellos ya tengan 20, 25, 30 años, hagan lo que ellos ya fueron indoctrinados. Y ahí ya es muy difícil cambiarlos. ¿Cómo voy a luchar contra esto, mis hermanos? ¿Acaso voy a llevar la lucha a los tribunales del mundo, a los entes gubernamentales, manifestarme en la calle, infiltrarme en el gobierno para luchar de adentro? Como algunos cristianos realmente así piensan, malamente, ¿verdad? O peleándome con la gente malvada. ¿Se acuerdan a los que vimos en la última vez? A los jóvenes les pregunto, que vimos la película del aborto, ¿verdad? Una historia real. ¿Se acuerdan? Al primero había un señor gordito
que está con la Biblia. Malditos, van a ir al infierno, malditos, se están matando. ¿Se acuerdan? Esto es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Esa no es la manera de luchar el Señor. Esa no es la manera. Ese señor tenía la Biblia en la mano, si recuerdan lo que vimos en la película. Pero hay que tener la Biblia en el corazón y hablarla con la boca y realizarla con las acciones, mis hermanos. ¿Verdad o no es verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra personas de carne y hueso, dice Efesios 6, ¿verdad? Nuestra lucha es una lucha espiritual contra huestes. ¿Huestes qué es? Ejércitos espirituales de maldad de los lugares celestiales. ¿Quiénes son ellos? Mucha gente, ya los cristianos, nunca les gusta de decir el diablo. Oh, no, fúchila. No digas eso, a ver si se viene el diablo. O la palabra demonio. Les da miedo. Yo conozco aquí muchos testimonios, aquí, en esta congregación, de gente que hemos visto demonios o gente endemoniada. Me consta. ¿Y cómo hay que luchar esta guerra espiritual? No nos presentamos con armas convencionales. No me presento con una AK-47, ¿verdad? O con una pistola, o con un cuchillo, o como Rambo. No. Usted no va a ir, dicen ahí nuestros hermanos ahí del norte, que no hay que ir a una pelea de armas de fuego con un cuchillo, ¿verdad? Imagínense, se están peleando ahí los Zetas contra la nueva generación. Están con y usted va con un cuchillito ahí. Pues no, ¿verdad? Entonces tampoco, menos aún, se debe usted de presentar a una batalla espiritual sin el armamento que Dios ya le brindó. ¿Cuáles son las armas espirituales que Dios nos facilitó? La palabra de Dios y la oración. Debemos de usar esas armas espirituales, mis hermanos. Hay muchos hermanos que toda la semana no leen la Biblia. Y después viene y pues yo vengo el domingo. Y ni es constante el domingo. Entonces, ¿cómo va a poder luchar adecuadamente esa lucha espiritual? Es imposible, mis hermanos. La Biblia, que ahora en el mundo es motivo de burla, ¿verdad? Motivo de desprecio. Pero para los que somos hombres y mujeres de fe, es la verdad que nos hace libres. Endereza nuestros caminos, nos da alivio, gozo y paz en medio de cualquier tribulación y cualquier problema. Es lo que nos ilumina el entendimiento. ¿Para qué? Para tomar esas decisiones sabias que el Señor quiere que tomemos. Es para andar en esta vida como gentes de luz, agentes de bien. En el mundo en donde el matrimonio está en decadencia, en donde ya las esperanzas no es de los jóvenes y de las mujeres o hombres, ay, yo cuando sea grande quiero casarme. No, yo quiero una unión libre, quiero seguir en la fiesta, bebiendo, tomando de fiesta en fiesta como en los días de Noé. Muchos padres cristianos, sus hijos andan así y están con los ojos enceguecidos. Debemos de empezar a despertar y levantarnos, mis hermanos, porque la lucha espiritual es ahora, es ahora. Debemos de luchar por nuestros matrimonios y por nuestras familias. Así está profetizado por el mismo Señor Jesús y los apóstoles, que nosotros somos su pequeña manada. Somos pocos, sí, no somos muchos, no somos la mayoría. Vamos en el camino estrecho, ¿verdad? Pero nosotros vamos a cerrar filas y estar firmes. ¿Vieron como los soldados, los espartanos que se ponían así, codo con codo, los romanos que se ponían escudo con escudo y cerraban filas? Eso se llama cerrar filas, ¿verdad? Juntos, unidos, como un mismo cuerpo, peleando juntos. Así es como el Señor nos quiere. Para mantener, ¿qué cosa? La unidad en la familia espiritual, pero también en la unidad, en la familia que Dios le ha dado, en el matrimonio, para que nuestros hijos vean que no son puras palabrerías, como dicen aquellos que no creen, sino que es posible vivir y disfrutar el matrimonio como el Señor, tal cual como Él lo propuso.
Desde el principio así Él lo propuso. Es posible, mis hermanos. Cuando dos personas, un hombre y una mujer, se unen en matrimonio, tengamos cuidado de creernos algunas frases del mundo, populares, pero del mundo. Dicen, ay, son la pareja perfecta, ¿verdad? ¿Escucharon eso? Ay, son la pareja perfecta. Y otros dicen, se casaron, ¿se acuerdan los cuentos de hadas de las princesitas? Y se casaron y fueron felices para siempre. Fin, ¿verdad? Esos son los cuentos que ven sus hijas desde niñas. Y después se encuentran con qué realidad, mis hermanos. Se encuentran con todo lo que les acabo de comentar al principio, ¿verdad? Entonces para ellos, imagínense el golpe en la mente y en el corazón que es para esas personas, para esas adolescentes y jóvenes que van creciendo. Dicen, híjole, ¿qué es esto? En la niñez esto me vendieron y ahora la realidad es otra. Qué horrible. Mis hermanos, como cristianos, ¿cuántos somos cristianos aquí? Amén. Esto sí con convicción, ¿verdad? Dios nos dio nuestra pareja para los que estamos casados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Para qué? Es una pareja perfecta para aguantarnos, mis hermanos. Para aguantar mis imperfecciones. De eso se trata el matrimonio. Y perfeccionar con los dones que Dios me dio a mi amada esposa, a mi amado esposo. ¿En medio de qué? ¿De qué dijimos? De la imperfección. Soportándonos mutuamente tal como Dios aconseja. Así lo dice, vamos todos a Efesios 5:21. En la traducción viviente dice así, Efesios 5:21. Dice, es más, 21, es más, sujétense significa, unos con otros, a otros, por reverencia a Cristo. ¿Por qué cosa nos sujetamos? Por reverencia. Eso es lo que está faltando, ¿en dónde? En el mundo. No hay reverencia, no hay temor de Dios, no hay amor al Señor por sobre todas las cosas. Por eso no se puede uno sujetar a la otra. Por eso yo quiero una unión libre, sin compromisos, sin responsabilidades. Nomás voy a usar y cuando ya no me sirva, ahí se va, la desecho y voy por la otra. Eso es el mundo. Y así, ¿quién quiere casarse, verdad? Pero en Cristo hay la manera. Por reverencia a Cristo, por temor de Dios, sujétanse unos a otros. 22. Ahora viene más específico, para las esposas. Eso significa, dice esta versión, fíjense, me gusta cómo lo dice, eso significa 2 puntos. Sométase cada una a su marido como al Señor. Volvemos otra vez. ¿Tocar base con qué? Con el Señor, ¿verdad? Porque ustedes piensan que por sus propias fuerzas o por su carácter o porque son tan bonitas se van a poder sujetar a ese marido ogro. Claro que no. Claro que no. Dice Pedro, tienen que aceptar la autoridad de su esposo. Pero esa aceptar la autoridad de su esposo no es porque sí, sino es porque entienden que es como para el Señor. 25, también va para los maridos, ¿verdad? Para los maridos, eso significa, ¿qué está haciendo eso? Significa someterse, sujetarse unos a otros, ¿no? Ame, ahora a los maridos les toca esta instrucción en específico. Eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Wow. Mediante las instrucciones de la Biblia, de la palabra de Dios, la relación que el hombre liderándola la hace santa, limpia y pura con su esposa, dice la palabra. Volvemos, los hombres por nuestras propias cualidades, claro que no vamos a darle lo mejor a nuestra esposa, pero por la purificación de la palabra de Dios,
podemos hacer esta relación santa, limpia y pura, dice la palabra. O sea, cristianos que no leen la Biblia, ya saben por qué andan batallando más. Acabo de comentarlo, ¿verdad? No son consejos de Mario, ¿verdad? Sabemos, ¿cuántos saben que no son mis consejos? Es la palabra de Dios que nos limpia, nos endereza y rectifica nuestro pensar, mis hermanos. Aquí en Efesios podemos ver que la relación de pareja debe ser de respeto y honra mutua. ¿Por qué causa? Por el Señor. Un matrimonio sano, cordial y duradero solo es posible en el Señor, porque así Dios lo creó. El matrimonio Dios lo creó, y el que puede sostenerlo y mantenerlo y hacerlo feliz, ¿quién es? El Señor. Hay que vivir esto. La esposa respeta al marido y puede sujetarse. ¿Por qué? Porque la esposa cristiana es temerosa de Dios, entiende el orden de Dios. Ahí en Efesios 5:23 dice: porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, Cristo, es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así que la iglesia se somete ¿a quién? A su salvador, a la cabeza, a Cristo. De igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Ese es el orden que la esposa cristiana entiende. O si no entendía, ahora ya lo entiende, ¿verdad? ¿Entienden este orden que el Señor nos brinda? Es un consejo de Dios. Si la respuesta, mis hermanos, mis hermanas, es afirmativa, entonces van a ser bienaventuradas. Porque en la obediencia está la bendición, ¿verdad? Pero ¿y si mi marido no es cristiano? ¿Y si mi marido no es un buen cristiano? En estos dos casos, miren, en estos dos casos también el Señor nos da palabra, ¿verdad? Mi hermanita sagaz que preguntó eso por dentro. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Primera de Pedro 3, 1 dice: de la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes. Me gustó mucho esta versión, ¿verdad? De palabra de Dios. O sea, ¿cuántas palabras necesitan para convencer de pecado a su marido y que se vuelva cristiano? Ni una sola. ¿Cuántas? Ni una sola. ¿Podrán ser convencidos los maridos incrédulos que andan todavía en mal camino? Por la conducta de ustedes. Punto. Está claro que así como el Señor quiere que demos testimonio vivo, ¿verdad?, a este mundo incrédulo, ¿verdad? Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, dice Hechos 1:8, ¿verdad? Testigos, ¿verdad? Acuérdense que ya lo dijimos innumerable de veces. Testigos es martus, martureo, que significa ¿qué? Una persona que sufre y hasta padece la muerte para defender una causa, una creencia, una convicción. Por eso da testimonio, dice, de estar adherido a esa convicción o esa creencia, mis hermanos. ¿Cuánto usted está convencido de que la palabra de Dios, la Biblia, viene de Dios? ¿Cuántos? Pues aquí está la palabra. No hay peros que valgan cuando el Señor habla. Y todas partes, cuando uno dice vayan a todas partes, todo el mundo empieza a pensar: ay, a África, yo me voy a ir a Michoacán, a la Ciudad de México a evangelizar, porque Dios dice que vayamos hasta lo último de la tierra. No, todas partes incluye desde su casa. A ese marido que no quiere, que no entiende, no le andes sermoneando, significa, vamos en palabras coloquiales y parafraseando, no le andes sermoneando, sino solamente por su conducta parecida a Cristo. ¿Qué hace? Conviértalo. Usted no lo va a hacer igual, lo va a hacer el poder de la palabra de Dios, mostrándose en su martureo, en su testimonio vivo.
Tampoco, mis hermanos, es casual, porque no hay casualidades, de que esa sea una instrucción a las esposas, porque uno puede decir, ay, ¿por qué a las esposas nos está diciendo así, que seamos testimonio? Porque, fíjense, no es casual, porque es generalmente ellas, las mujeres, las que son más sensibles a la palabra. Generalmente las iglesias son 60% o hasta más mujeres que vienen solas y sus maridos no vienen, etcétera, ¿verdad? Ustedes, mujeres, son más dóciles, tienen una tendencia a ser más receptivas, humildes ante la verdad. Esa es una realidad general, estadística, vamos a hablarlo así, ¿verdad? Pero sí, si hay algún hermano que pues es más sensible, no se ofenda, hermano. Si hay hermanos que son también muy sensibles, incluso más que las mujeres, así que también aplica para nosotros. Nosotros también debemos de ser testimonio vivo. Pero ahí siguiendo 1 Pedro 3:7 y terminando, dice, de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, denle su lugar, o sea, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Muchos no entienden por qué Pedro dirá que son coherederas. Claro que son coherederas, ¿verdad? Pero en la época que Pedro escribía esto, a la mujer la tenían denigrada a un segundo nivel, ¿verdad? Un segundo estatus, ¿verdad? O sea, se había cumplido la profecía que el Señor dio, ¿verdad? Que el hombre se iba a enseñorear, ¿de quién? De la mujer, cuando le dijo a Eva eso. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Por eso Pedro decía, oye, cuidado, hombre, ellas son igual que tú, están al mismo nivel. Yo las amo igual que tú. Son coherederas de ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. ¿Recuerda cuáles dije que son las armas espirituales que el Señor nos ha dado para luchar esta batalla de la fe? La palabra de Dios y la oración. O sea, varones, debemos de no tener estorbo en estas armas espirituales que el Señor nos dio. Y es bien claro por qué a nosotros nos dice eso. Es bien claro. Porque tenemos una tendencia de no honrarlas o no tratarlas como se merecen. Y yo me incluyo. La palabra de Dios y la oración. No se quede sin armamento, mi hermano. Cerramos. Le voy a leer de vuelta Mateo 19, desde el versículo 3 al 5. Pero ahora lo voy a leer en la traducción viviente. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito desde el principio. Dios los hizo hombre y mujer. No los hizo hombre, ni mujer, ni mujer, mujer, hombre, o hombre, hombre, mujer. No, uno y uno, hombre y mujer. Está claro, ¿verdad? Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. O sea, ahora los jóvenes nomás consiguen trabajo y ¿qué hacen? Te van de la casa. ¿Con quién andas? Y ya andan ahí en unión libre, ¿verdad? Pero las causas de dejar la casa de mi padre son bien claras, ¿verdad? Si estoy bajo el techo de mi casa de mis padres, ¿estoy bajo la autoridad de quién? Jóvenes, díganlo. De mis padres. Bien, amén. Cuando Jesús vino, mis hermanos, a esta tierra en cuerpo y en espíritu, dice que Él fue madurando, ¿verdad? Fue creciendo porque nació en un pesebre, tuvo Dios que nacer en un pesebre, ¿verdad? Y tuvo que ir creciendo físicamente, ¿verdad? Y alcanzando la madurez espiritual, la llenura del espíritu, ¿verdad? Y así alcanza uno la madurez, dicen, ¿verdad? Se hacen los jóvenes, los adolescentes, los niños, ¿qué se hacen? Hombres o mujeres. No se hacen identidad X, ¿verdad? O un punto una cruz en el medio, no. Se hacen hombres o mujeres. Un hombre y una mujer en necesidad de su contraparte, como Adán. El Señor que le dijo a Abraham, no era bueno que el hombre ande solo, ¿verdad? Y eso aplica para la mujer. Dice así,
Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Eso es la causa, mis hermanos. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Mis amados hermanos, es el plan de Dios desde el principio. Algo que se une, que Dios une, no puede ser separado. Si te unes a Cristo, eres parte de la iglesia, ¿verdad que sí? Y el Señor no quiere que apostates. Tampoco quiere que la unión, lo que Él unió en matrimonio, se separe. Tanto el uno como el otro, como cristiano o como esposo o esposa, ¿hay posibilidad de separación? Sí hay. En la iglesia eso se llama apostasía, que significa afistemis, que significa instigar a la rebelión, desistir, desertar, apartarse, divorciarse, ¿verdad? En el matrimonio también hay una posibilidad y se llama divorcio, que es lo que los fariseos en Mateo 19 le preguntaron al Señor Jesús, ¿verdad? En ambas, esta posibilidad de separación es porque Dios así nos creó, con la capacidad suficiente para poder tomar decisiones, incluso aún que son perjudiciales para uno o que no le agradan a Él. Él no nos programó, miren, si vas a tomar una decisión que no me agrada, te voy a bloquear. ¡Pim! No lo vas a poder hacer. Te tengo amarrado, hombre. ¿Así es Dios? Claro que no. Él nos dio total libertad de elección. Eso se llama libre albedrío. Hay algunos que dicen, no, prefiero que no me dé porque soy bien malo. Bueno, pues qué bien que se humilla ante Dios, ¿verdad? Pero qué feo ser robot, ¿verdad? Qué feo no tener opción A y B, nomás tener opción A. Tenemos que dar gracias por eso a Dios. Ténganme paciencia, voy a leerles el pasaje paralelo a Mateo 19 en Marcos 10. En Marcos 10 dice así, versículo 2, NTV. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla, como si fuese un animal. Así decían, ¿verdad? Ellos. Jesús les respondió, Moisés escribió este mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Qué hizo el hombre a lo largo de los años cuando Jesús llegó? Se divorciaban por cualquier cosa. Los líderes fariseos de la época está registrado. Había unos que hasta más de 10 veces se había divorciado. ¿Por qué? Y están los casos registrados. Porque me cocinó, me quemó la comida, no lavó bien mi ropa. Ponían cualquier tipo de excusas, le daban la carta de vete ya. Y generalmente era cuando envejecían un poco y se agarraban otra más joven. Horrible, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo los líderes, los que deberían dar el testimonio vivo a la sociedad. Eso lo estaban haciendo cuando llegó Jesús. Por eso Jesús, el Señor, los confrontó con estas palabras. Mis hermanos, vamos a seguirle la próxima semana. Yo espero que el Señor trate con nosotros sobre estas palabras, porque necesitamos levantarnos, mis hermanos. Levántese una vez y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos has confrontado una vez más, Señor, con tu verdad, con tu palabra. Pero esa palabra y esa verdad que nos confronta nos duele. En nuestra carne nos duele, pero en el Espíritu nos conforta. Nos sentimos, Señor, exaltados, Señor, por tanta atención que tú nos brindas, por tanto consejo sabio, por tantos cuidados que nos das, Señor. Y te damos ahora gracias, te decimos gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa, por mi esposo. Gracias por mis hijos. Te damos gracias por todo eso, Señor. Para los que no se han casado,
Pedimos, Señor, que tú eres el que da a la esposa y al esposo. Tú eres el que forma parejas. Y por eso, Señor, te pedimos que cada uno de los jóvenes que aquí están, Señor, puedan no conformarse a lo que este mundo horrible nos está ofreciendo, sino más bien puedan buscar más de ti, leer tu palabra y orar por ese esposo y esa esposa que tú ya tienes preparado. Señor, te damos gracias porque todo tú lo tienes planeado. Tú eres el Todopoderoso, tú todo lo sabes, Señor. Y eso se basa mi fe, la fe de todos y cada uno de los que aquí estamos, Señor. Confiamos en ti, Padre, y te bendecimos por tanto cuidado y bendición, Señor. Gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.